Ella fue cálida en la forma en que las personas que están actuando con calidez pueden ser convincentemente cálidas, atentas e interesadas y llenas de las preguntas correctas en los momentos correctos. Recordó detalles que había mencionado semanas antes, trajo pequeños obsequios pensativos, habló de Caroline con lo que al principio pareció ser un afecto genuino. No fui lo suficientemente ingenuo como para creer que encontrar a alguien de nuevo a los 62 años sería simple o sencillo. Pero quizás estaba demasiado dispuesto a interpretar las cosas que se sentían un poco mal como simplemente la fricción de dos personas aprendiendo unas de otras, como un ajuste en lugar de una advertencia. Caroline había dicho las cosas, con cuidado, de la manera mesurada en que lo hacía cuando intentaba no presionar demasiado. Ella había expresado preocupaciones que yo había escuchado en parte como preocupación y en parte como la dificultad que tiene cualquier hijo adulto al ver a un padre construir una nueva relación después de la pérdida. No la había despedido. Pero tampoco había escuchado completamente. Y eventualmente se quedó callada sobre el tema de la misma manera que las personas se quedan calladas cuando sienten que la persona a la que están tratando de llegar ya ha decidido lo que quieren escuchar. Abrí la puerta al final del pasillo. La habitación era pequeña, una especie de área de preparación con una mesa baja a lo largo de una pared y varios cajones integrados en los gabinetes debajo de ella. No sabía por qué fui al cajón de inmediato en lugar de simplemente mirar alrededor de la habitación. Algún instinto me dirigió allí, el mismo instinto quizás que me había hecho temblar las manos en el momento en que reconocí el brazalete. Dentro del cajón había cosas que no pertenecían a la sala de preparación del lugar de la boda. Una fotografía de Caroline que reconocí en el marco de su habitación en casa. Una llave de repuesto que reconocí como una copia de la llave de mi casa. Varias cartas personales en sobres, algunas abiertas, otras selladas. Y un sobre pequeño con mi nombre escrito en el frente con letra manuscrita que reconocí como el de mi hija. Me paré en esa pequeña habitación y abrí la carta. Tenía fecha 6 semanas antes. Caroline lo había escrito de la manera cuidadosa y honesta que escribió cuando había pensado completamente en algo y quería asegurarse de que lo dijera exactamente bien. Ella explicó que había intentado hablar conmigo varias veces y que se había detenido cada vez porque tenía miedo de que lo que dijera sonara a celos o interferencia en lugar de a preocupación genuina, porque la relación ya había cambiado algo en la forma en que la miraba. Ella hizo preguntas. Ella escribió que la mujer con la que estaba a punto de casarme había pasado meses creando una versión de Caroline en mi mente que tenía un propósito específico. Una versión de mi hija que estaba celosa y difícil y trataba de destruir mi felicidad, una versión de la que estaría dispuesta a distanciarme si se aplicara la presión adecuada en los momentos adecuados. Ella escribió que había habido discusiones en mi ausencia, durante las 3 semanas que viajé a visitar a un viejo amigo a principios de año. Argumentos que no habían sido argumentos en absoluto, sino más bien una presión sostenida. Una serie de conversaciones diseñadas para hacer sentir a Caroline que su presencia en mi vida y en mi hogar estaba condicionada a su conformidad con un futuro al que no había accedido. Ella escribió que el brazalete no se había perdido. Lo había escondido deliberadamente después de descubrir que alguien había pasado por su habitación mientras ella no estaba allí, y quería tener algo concreto, algo a lo que pudiera aferrarse. Algo que pudiera mostrarme cuando finalmente encontrara el coraje para tener la conversación que había estado tratando de tener durante meses. Ella se lo había dado a Oliver. Ella le había dicho que se lo diera al abuelo si parecía que el abuelo necesitaba verlo. Un niño de 3 años se había convertido en el guardián de un secreto que un adulto no había sabido revelar. Leí la carta 2 veces. Luego lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Cogí la fotografía de Caroline y la sostuve un momento. Luego volví al pasillo y atravesé la puerta hacia el salón de bodas. La habitación estaba llena. Flores por todas partes, el tipo de arreglo que lleva meses planificar y representa una versión del futuro que parecía, hasta hace aproximadamente 15 minutos, real y buena. Cada rostro en esa habitación se volvió hacia mí cuando entré. Ella estaba parada cerca del frente. Su expresión cambió de la amplia y cómoda sonrisa que había estado usando a algo más de búsqueda mientras registraba lo que era visible en mi rostro. Preguntó, con una voz calibrada para tranquilizarla, si todo estaba bien. La miré durante mucho tiempo sin responder.
Entonces dije claramente, para que las palabras llegaran a todas las personas en esa sala, que hoy no habrá boda. El silencio que siguió fue el silencio específico de una sala llena de personas procesando simultáneamente algo inesperado. Ella dio un paso hacia mí y comenzó a hablar, el comienzo de una explicación, el tipo de palabras que salen cuando alguien está calculando en lugar de responder, organizando lo siguiente que decir antes de que lo actual haya aterrizado. No alcé la voz. Simplemente me giré y miré hacia el fondo de la habitación donde Caroline estaba parada con Oliver en la cadera, los dos muy quietos, los dos mirándome con expresiones que no había visto en ninguno de sus rostros antes. Caminé hacia ellos. Le pedí a Caroline que se presentara. Ella me miró con la expresión particular de alguien que ha estado esperando que le crean y aún no está segura de que este sea realmente ese momento. Le entregué la carta. Ella lo miró y luego a mí. Dije, lo leí. Lamento que me haya tomado tanto tiempo. Te pido ahora que les digas a todos lo que intentaste decirme. Lo que siguió no fue una confrontación dramática. Era simplemente mi hija diciendo la verdad en una habitación llena de personas que habían venido esperando presenciar un comienzo, y en cambio, estaban presenciando una corrección. Ella habló sobre los argumentos. Sobre la presión. Sobre la forma en que una relación que parecía desde afuera traer paz a nuestra familia había sido desde adentro reorganizando lenta y metódicamente a esa familia en preparación para algo que solo servía a los intereses de una persona. Hablaba sin crueldad y sin actuación. Habló como siempre hablaba cuando decía la verdad, cuidadosa y completamente, con la dignidad particular de alguien que ha estado esperando mucho tiempo para decir algo real en una sala donde la gente finalmente está escuchando. La gente comenzó a irse poco después de que ella terminó. No todo de una vez, sino gradualmente, con la incómoda cortesía de los invitados a un evento que se ha convertido en algo a lo que no habían aceptado asistir. Ella se fue sin decirme nada más. No quedaba nada, creo, que decir. Oliver se durmió en mis brazos más tarde esa tarde, todavía con su pequeño traje con el bolsillo interior que llevaba el brazalete, su rostro completamente tranquilo de la misma manera que los rostros de los niños están tranquilos cuando han hecho lo que vinieron a hacer y ahora pueden descansar. Me senté en mi sala de estar abrazándolo y pensé en el hecho de que lo más importante que había sucedido ese día había sido entregado por alguien que aún no podía atarse los zapatos. Caroline y yo pasamos los meses siguientes reconstruyendo el fideicomiso que se había desgastado por 1 año y medio de lenta erosión, un proceso que ninguno de los dos se apresuró porque algunas cosas solo se mantienen si se les permite establecerse correctamente. Oliver todavía me pregunta a veces sobre el día de la boda. ¿Por qué nos fuimos antes del baile?, pregunta. Porque me tomaste de la mano, se lo digo. Sonríe cuando le digo eso, la sonrisa sin complicaciones de un niño que aún no comprende que lo que hizo requirió más coraje del que la mayoría de los adultos logran en toda su vida. Extendió su pequeña mano a su abuelo en un pasillo afuera de una boda que nunca debería haber sucedido. Y todo lo que necesitaba ser salvado fue salvado gracias a ello. A veces la verdad no llega a través de abogados o investigadores o confesiones dramáticas hechas bajo presión. A veces llega en un pequeño trozo de tela envuelto alrededor de un brazalete, que se lleva en el bolsillo interior de un traje comprado para un niño pequeño que se suponía que estaba nervioso por un gran día. Él no estaba nervioso. Estaba esperando el momento adecuado. Y él sabía exactamente cuándo era ese momento. Estaba a menos de 10 minutos de caminar hacia el altar cuando mi nieto de 3 años agarró mi mano con tanta fuerza que sentí sus pequeños dedos temblando contra mi palma. Pensé que quería que le arreglara su trajecito porque había estado nervioso toda la mañana, jugueteando con su cuello, tirándose de las mangas, haciendo las cosas que hacen los niños pequeños cuando sienten que los adultos a su alrededor cargan algo pesado. Me arrodillé a su lado sobre una rodilla, allí mismo, en ese pasillo, con la música ya sonando suavemente desde el interior del salón de bodas y el sonido de los invitados encontrando sus asientos justo al otro lado de la puerta. Le enderecé el cuello como lo había hecho 100 veces antes. Lo miré a los ojos esperando encontrar a un niño nervioso por un gran día. En cambio, encontré a un niño pequeño que parecía aterrorizado. Se inclinó hacia mí lentamente, con su pequeña boca cerca de mi oído,
y susurró algo que hizo que todos los nervios de mi cuerpo se detuvieran de una vez. Él dijo: abuelo, ella lastimó a mamá mientras tú no estabas. No me moví por lo que pareció un tiempo muy largo. Todavía estaba arrodillado en el piso de ese pasillo con mis manos sobre sus pequeños hombros y la música seguía sonando y los invitados seguían llegando y la mujer con la que estaba a punto de casarme parada en algún lugar al otro lado de esa puerta sonriendo a todos como si el mundo fuera exactamente como parecía ser. Giré la cabeza lentamente y miré a través del panel de vidrio al lado de la puerta. Se reía de algo que había dicho un invitado, su mano descansaba ligeramente en el brazo de alguien que no conocía, su sonrisa amplia y completamente cómoda. Nada en su expresión sugería que ella fuera consciente de que un niño de 3 años acababa de decir 4 palabras que estaban a punto de cambiarlo todo. Traté de mantener la calma. Me dije a mí mismo que tenía 3 años. Me dije a mí mismo que los niños pequeños malinterpretan las cosas, reconstruyen fragmentos de conversaciones de adultos y los reconstruyen en algo que suena alarmante pero que significa algo completamente diferente de lo que parece. Luego metió la mano dentro de su pequeña chaqueta de traje. En el pequeño bolsillo interior que había pensado que era solo un detalle decorativo cuando le compré el traje. Y sacó algo envuelto cuidadosamente en un pequeño trozo de tela, de la misma manera que un niño envuelve algo cuando un adulto le ha enseñado que el objeto que contiene es precioso y debe protegerse. Miré fijamente lo que puso en mi mano. Lo reconocí antes de desenvolverlo por completo. Lo reconocí por el peso y el color particular de las piedras y el pequeño broche que siempre había sido un poco difícil de abrir. Era el brazalete de mi hija. El que le había regalado en su 25º cumpleaños, el que había usado casi todos los días durante años hasta que una tarde simplemente ya no estaba en su muñeca y ella me dijo que estaba perdido y yo le creí porque no tenía ninguna razón para no